Shalom y bienvenidos. Una persona me ha hecho llegar estas preguntas que son muy interesantes. Tienen que ver con el actual estado de las elecciones y su resolución en Estados Unidos 2020, pero también puede ser en cualquier otra elección de presidentes o cuando se imponen reyes o dictadores o quien fuera que gobierne en un país o en una nación. Así que vamos a tratar de leer y responder rápidamente a estas preguntas. ¿Interviene Dios en los procesos electorales? Qué gran pregunta. Y mi respuesta es ¿cómo puedo yo saberlo? Probablemente Dios interviene en cada proceso, no solamente electoral, pues sin la presencia de Dios oculta, sin su energía, no existiría eso. Entonces, Dios es el que interviene en los procesos electorales, pero son las personas las que votan, las personas las que estafan, las personas las que hacen errores en los conteos, las personas que reclaman ante la justicia. El trabajo de Dios no es hacer que gane Trump o gane Biden. El trabajo de Dios es hacer que el mundo siga existiendo y haber dado leyes y hacer que eventualmente esas leyes tengan sus consecuencias. En las leyes físicas son inmediatas esas consecuencias si así están determinadas. En las leyes espirituales también son inmediatas, aunque sus resultados pueden verse en un segundo, en un minuto, en 1000 años o en la otra vida. Entonces, el trabajo de Dios en los procesos electorales no lo podemos conocer ni lo podemos nosotros realmente influir. ¿Podemos pedirle que gane tal o cual candidato? Claro que podemos, pero nuevamente Dios no va a poner el voto que falta para que gane Trump o el otro. Lo que puede hacer Dios es cosas muy interesantes, como por ejemplo hacer desaparecer un camión que llevaba las boletas de votación. Eso podría ser Dios, ¿por qué no? No sería influir en el libre albedrío de los seres humanos. ¿O sí? Porque la persona tuvo su libre albedrío, decidió entre lo que creyó que era bueno y lo que era menos bueno, entre lo malo y lo menos malo. Votó por Trump, votó por Biden, o votó por alguno de los otros pequeñitos grupos que hay. Esa fue su decisión, esa fue el libre albedrío. Ahora queda de Dios si el libre albedrío consigue llegar al final el resultado o no, pero no afectó en nada al libre albedrío. No sé si se comprendió la idea. Entonces, ¿podemos pedirle que gane? Sí, podemos pedirle tranquilamente, igual que podemos pedir ser millonarios, ser saludosos, ser bellos, ser jóvenes. Y hay cosas que Dios puede influir, no sé de qué manera, para que eso suceda. Y hay cosas que no va a influir. Por ejemplo, si le pedimos ser más jóvenes, difícilmente Dios haga ese milagro. Si le pedimos a Dios que seamos más sabios, probablemente, si quiere, nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque ya al haber pedido sabiduría realmente de corazón, no como una fórmula o algo que está escrito, ya demostramos que tenemos un poquito de sabiduría. Y con eso ya sería como ampliar lo que ya hay. ¿Mete el diablo su mano para alterar un resultado? Si existiera, quizás lo haría, pero como no existe el diablo, así que es inútil responder esta pregunta. Pero vamos a suponer que existiera. Del punto de vista judío, el diablo no existe, existe Satanás, que es un enviado de Dios para entrenarnos a tener más poder, para enfrentarnos a tentaciones y vencer a esa tentación y conseguir ser más conscientes de nuestra fuerza material, espiritual, emocional. Entonces, ¿de qué serviría que ese diablo metiera la mano para alterar un resultado? Ahora, si se toma la palabra diablo como una metáfora del ego, de las malas intenciones, de los pensamientos corruptos de las personas, 100% seguro que ese diablo, el metafórico, altera los resultados. Se han visto por lo menos errores en varias elecciones en mi país, en Uruguay, en Venezuela seguro, lugar de origen del señor que pregunta, en Chile supongo que también, donde vive ahora este señor. Entonces el diablo, como metáfora, seguramente que altera resultados. ¿Tiene Dios su favorito? Vaya y pregúntele a él, joven. Yo supongo que sería Trump, porque es el que puso la embajada en Jerusalén, favoreció alianzas de paz de Israel con países árabes. En su época no se hizo guerra, está en contra de los asesinos palestinos, está en contra de los asesinos de Irán. O sea, si yo fuera Dios, lo vería con buenos ojos a Trump. También Trump hace trampa en muchas cosas. Y Biden
Quizás él vaya a ser amigo del pueblo de Dios, del pueblo judío. Quizás Biden ayude al noajismo, no lo sabemos. Pero tiene gente en su entorno y gente a sus espaldas que evidentemente son un peligro contra los planes de Dios, de favorecer al pueblo de Dios, de favorecer la espiritualidad. Son gente que está entretenida con ideas negativas y perversas. Así que si yo fuera Dios estaría del lado de Trump, pero no sé cuáles son los planes de Dios. En la siguiente pregunta, los evangélicos se agarran un versículo, creo, que dice que Dios pone y quita reyes. Realmente hay un versículo en Daniel 2:21 que dice, ya lo busco, dice lo siguiente. Dice, Dios cambia los tiempos y las estaciones, remueve a los reyes e instala reyes. Él le da sabiduría al sabio y conocimiento al que conoce. Entonces, tomándose de esas palabras de Daniel, uno puede llegar a concluir cualquier disparate, como suelen hacer los evangélicos y cualquier otro que traduce sus creencias religiosas huecas y supersticiosas en las palabras del Tanaj y lo convierten a sus ideas supersticiosas e idolátricas. En realidad lo que está diciendo acá el visionario Daniel es obviamente que Dios, como dije antes con el ejemplo del correo, Dios puede hacer que el entorno varíe para que las decisiones de cada uno se cumplan o no. Entonces, Dios puede hacer que ocurran ciertos eventos para que las decisiones de un rey se cumplan o que haya un nuevo rey. O para que la persona inteligente tenga la capacidad de desarrollar esa inteligencia. O el sabio pueda ampliar su sabiduría. No es que Dios hace a la persona sabia o a la persona inteligente o a la persona rey. Hace que el entorno, aquello que no depende de la voluntad de la persona, que el entorno favorezca o no favorezca a que se elija un rey o al otro. Por ejemplo, el que haya habido coronavirus en este momento y haya atacado de forma tan salvaje a los Estados Unidos, con errores de Trump o no, ha sido evidentemente un golpe muy duro para las aspiraciones de Trump de ser reelecto. Y no es algo que Trump pudiera corregir o arreglar de alguna forma. Porque aquellos que le critican que anduvo sin barbijo, que negaba el coronavirus, etc., se olvidan que él ya creo que en enero puso medidas contra el coronavirus, cuando en otros países todavía se dormía la siesta. O que en los países que hicieron todo lo que estos iluminados dicen que hay que hacer y que Trump no hizo, en esos países la cosa está peor. Bélgica, si no creo mal, Alemania, Inglaterra, España, países que están invadidos por el coronavirus, hicieron todo esto de cerrar, etcétera, barbijos, etcétera, lo que no hizo Trump en su momento, dicen. Así que no depende ni de Trump ni de los europeos cómo anda la cosa, depende de infinidad de factores. Así que volviendo a lo del versículo, evidentemente que el coronavirus fue un golpe tremendo para Trump, sus errores quizás también, sus decisiones quizás también, pero no podemos olvidar que acá la gente está votando y ha votado de acuerdo a sus intereses, a sus simpatías, antipatías, lo que sabe, lo que no sabe. Para alguna gente es impensable votar a Trump y no le pueden reconocer ningún factor positivo, nada, habiendo tenido muchas cosas positivas. Entonces, Dios pone o quita reyes, en este caso no pone ni quita, en este caso ocurrieron multitud de eventos alrededor que están haciendo que las elecciones sean complicadas para Trump y favorables para el otro señor, pero no sabemos cuál será el resultado final. Quizás el resultado final sea que gane el otro señor, el señor Biden, y eso lleva a Estados Unidos a un caos total, que pidan corriendo que vuelva a Trump o a alguien parecido a Trump. No lo sabemos. Lo que sabemos es que es nuestra obligación hacer nuestra parte, y nuestra parte es vivir de acuerdo a la espiritualidad, no de acuerdo a cualquier otra ideología o superstición. Por eso vamos a la última parte de la pregunta, que dice: la asesora espiritual de Trump lanzó un discurso diciendo que hay demonios haciendo que Trump pierda. Ya le puedo decir, estimado joven, que asesora espiritual que habla de demonios, seguramente de espiritual, no tiene nada. Tendrá de religión, tendrá de superstición, de supercherías, de creencias, pero de espiritualidad nada. Alguien espiritual no habla de demonios ni de diablos. De lo que puede hablar demonios y diablos es 100% metafórico, como una imagen poética, 100%. Ni un pedacito siquiera
a la realidad de estos demonios o diablos para alguien que sea realmente espiritual. Así que esta asesora religiosa, idolátrica, pagánica, quien sea, no tengo idea, puede que le eche la culpa a los demonios porque es típico de esas personas religiosas echar culpa al demonio, Satanás y al Papá Noel negativo. Pero acá olvidémonos la metáfora del demonio. ¿Cuál sería la idea de que unos demonios estén haciendo perder a Trump la elección? ¿Cuál es la lógica de eso? Es evidentemente un recurso bajo que emplea a alguien cuando quiere manipular a otro. Meterle un miedo, meterle una irrealidad en la cabeza y manejarlo con esa irrealidad para que se fortalezca en su debilidad. Y entonces no tenga más remedio que recurrir a esta asesora espiritual para salvación. Es lo típico que hacen las religiones. Manipular, inventar amenazas que no existen o amenazas que son reales, amplificarlas y luego dar esperanzas, curas mágicas. No se olvide, joven, este axioma, que es básico y fundamental, lo tiene que tener en la mente a cada momento. La gente quiere magia. Y si le cuesta millones de dólares, la gente quiere igual, aunque la prefiere gratis. La gente quiere magia. Y entonces hará todo lo posible para tener esa magia. Y cuando uno dice, ¿y de qué sirve rezar si ya están los votos emitidos? ¿No es ridículo que están rezando cuando están haciendo el conteo? Y la respuesta es sí. El verdadero rezo en realidad no sería ridículo, porque no sería para hacer un cambio mágico del conteo, sino por ejemplo para que las decisiones que tome el nuevo presidente sean positivas, para que no haya conflictos en el momento en que se diga que sea el nuevo presidente, o cosas por el estilo. Pero aquellos que quieren influir en la votación con sus rezos, después que los votos ya fueron emitidos, evidentemente es gente que está siendo manipulada o está manipulando a otros, viven lejos de la espiritualidad y viven sumergidos en la miasma, en la podredumbre de la superstición y la idolatría. Lo mejor que alguien que es espiritual puede hacer es obviar a estos asesores espirituales y dedicarse a lo que es realmente espiritual, que nada tiene que ver ni con demonios ni con magia. Supongo que quedan muchas dudas. Si puedo las contesto, será un